a ti el alfa. Una feliz semana o un feliz sábado. Y nuevamente bienvenidos al estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática. Hoy estudiaremos acerca de un personaje muy interesante en el libro de Isaías. Y es acerca del rey Acaz. ¿Quién era el rey Acaz? ¿Y qué fue lo que hizo que la experiencia de Acaz se registrara en el libro de Isaías? Bueno, encontramos que, contrariamente a lo que algunos creen, que Dios siempre está detrás de las personas que se rebelan contra Él, que hacen cosas malas para castigarlos, en esta experiencia de Acaz nosotros podemos encontrar que Dios está tratando de mostrar su amor, su protección aún a aquellos que se rebelan contra Él. Y vamos a ver en la Escritura quién era Acaz. Bueno, Acaz era hijo de Jotam. Encontramos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 34, que Jotam fue un buen rey. Y dice el versículo 34, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Así que acá estuvo un buen padre, que fue Jotam, pero la experiencia de Acaz es distinta, porque de acuerdo a lo que se describe en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, nos dice en el versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Así que lo primero que se presenta acerca del rey Acaz es que no hizo lo recto, no anduvo en los caminos que Dios deseaba que anduviese. Y podemos decir que los pecados que cometió Acaz, las abominaciones que Acaz hizo, fueron realmente graves, por lo que describen los siguientes dos versículos. Dice el versículo 3, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Esto significa que el rey Acaz aún mandó quemar a sus propios hijos para ofrecerlos al dios Moloch, que era un dios de los pueblos paganos que rodeaban a Jerusalén en aquel tiempo. Y no solamente eso, dice el versículo 4, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, ¿qué pueden esperar las personas? ¿Qué podemos esperar cuando nosotros nos apartamos de Dios y vamos tras los caminos equivocados, tras la idolatría en este caso? Bueno, sabemos que Dios siempre protege a sus hijos. Sabemos que Dios cuida de sus hijos. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, también nos estamos alejando de la protección de Dios. Nos estamos alejando del cuidado de Dios. Y indudablemente, lo que sigue después que nos apartamos de Dios no es lo mejor. Y cuando Acaz se apartó de Dios, entonces comenzaron a venir los problemas en contra de él. El mundo se le puso de cabeza. Y no solamente le vino un problema, sino le vinieron uno detrás de otro. Y encontramos aquí que lo primero que ocurrió en el versículo 5, entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra
y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Así que lo primero que encontramos es que dos naciones, la nación de Siria, que tenía su capital allá en Damasco, y la nación de Israel, que tenía como capital a Samaria, comenzaron a rebelarse contra este rey. Hicieron planes para venir a atacar la ciudad y para conquistarla. Ahora, ¿qué impacto causó sobre el rey Acaz y sobre el pueblo de Judá esta noticia? El hecho de que dos reyes estaban ahora confederados, se habían unido para venir y tomar el país de Judá y conquistar la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando las personas que nos hemos apartado de Dios vemos los problemas que vienen contra nosotros, bueno, muchas veces decimos, vamos a buscar a Dios. Ahí es donde nos acordamos de Dios. Pero vamos a ver que este no es el caso de Acaz. En lugar de que Acaz se acerque a Dios, Acaz comienza a buscar ayuda y protección fuera de Dios. Y ahí es donde aparece en el escenario el profeta Isaías. Y vamos ahora al libro de Isaías y vamos a leer en el capítulo 7. Isaías capítulo 7. La experiencia del profeta en ese preciso momento cuando estos dos reyes venían a conquistar la nación de Judá y cuando venían también para conquistar la ciudad de Jerusalén. Y el capítulo 7, el versículo 1 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora, lo primero que se presenta aquí en el libro de Isaías es la amenaza que viene contra el rey Acaz. Ahora, ¿cómo nos sentimos cuando vemos que los problemas nos caen encima? Bueno, la descripción que se hace del rey Acaz y del pueblo de Judá es la siguiente. Dice el versículo 2: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que esta noticia, cuando llegó a Jerusalén, hizo que ellos comenzaran a temblar. El rey Acaz se estremeció, comenzó a temblar, a moverse, a estremecerse como los árboles cuando son movidos por el viento. Indudablemente que este miedo que sintió Acaz y el pueblo era por la impotencia que ellos sentían ante estas dos naciones. Indudablemente Judá no podía hacer frente al rey de Israel, que aunque eran sus hermanos, ahora estaban en contra de él, y al rey de Siria, que también era un rey fuerte. Y entonces es precisamente en este momento cuando Acaz tiene miedo, cuando Acaz siente los problemas encima, cuando Dios trata de encontrar la oportunidad de ofrecerle ayuda al rey Acaz. Ahora, tal vez podemos decir que la experiencia del rey Acaz puede ser la experiencia de muchos de nosotros. Muchas veces nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios. Y cuando los problemas vienen, precisamente cuando las situaciones difíciles vienen, a veces ahí vemos entre esos problemas que aparece Dios para ayudarnos, para ofrecernos ayuda, para mostrarnos que aunque nosotros nos hemos apartado de Él, nos hemos revelado de Él, Dios todavía está al cuidado de nosotros y desea que nosotros nos volvamos a Él y desea darnos su protección.
Ahora, precisamente, este es el momento cuando Dios le habla al profeta Isaías. Dice el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Qué hermoso mensaje. Cuando nos sentimos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de la tribulación, de las pruebas, de las penas, de los momentos difíciles, aparece ahí Dios. Y a través del profeta le dice ahora a este rey atribulado, quédate tranquilo, repósate, relájate, porque yo estoy contigo. Estos dos reyes que vienen para tratar de conquistar a Jerusalén y a Judá son como dos tizones que se están apagando. Por lo tanto, mira, no temas, yo estoy contigo. Ahora, qué hermosa seguridad cuando nosotros sentimos que Dios está con nosotros. Y aún cuando, en este caso, Dios envió a un profeta, al mismo profeta, para decirle, Dios dice que no temas, que no tengas temor, porque Él va a hacer que estas amenazas, que estos problemas que vienen sobre ti, se desvanezcan. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una oferta dada por Dios? ¿Y cómo reaccionó el rey Acaz? Entonces encontramos que el versículo 10 nos dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Ahora, es realmente impresionante cómo Dios trata de llegar al corazón de este rey rebelde, del rey Acaz. Y no solamente Dios le dice, estate tranquilo, no te preocupes. Qué interesante cuando podemos sentir que a pesar de las situaciones difíciles, los problemas, Dios está con nosotros y Dios nos está dando la seguridad. Pero lo más interesante que encontramos aquí en este pasaje es que Dios no solamente le manda un mensaje de seguridad, sino que le dice, pídeme una señal, cualquier señal, demándala de arriba, de lo alto, demándala de abajo, de lo profundo. Ahora, eso significaba que el rey Acaz tenía la oportunidad de ver el poder de Dios. Él podía haber perdido cualquier cosa. Dios no le puso límites. Pide lo que tú quieras, como una señal de que yo estoy contigo y como una señal de que quiero que tú vuelvas conmigo y que te vuelvas de tus caminos y vuelvas a confiar en mí. Ahora, creo que si nosotros recibiésemos esta seguridad, indudablemente nosotros no dudaríamos en pedir a Dios que nos dé una señal. A veces podemos decir, bueno, tener fe es suficiente. Pero cuando vemos señales de Dios, y todos nosotros indudablemente hemos visto que la seguridad que Dios nos da, la protección, las promesas de Dios vienen acompañadas con señales donde Dios nos hace ver, mira, estas son las muestras, estas son las señales con las cuales te estoy demostrando que estoy contigo y que estoy prometiendo ayudarte. Pero una de las cosas más impresionantes de este pasaje es que el rey Acaz, a pesar de esa oferta que Dios le hace de que pida una señal, el rey se niega a pedirla. Y se expresa de la siguiente manera. El versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré
a Jehová. Aparentemente como que pareciera que esta es una respuesta positiva. O el rey Acaz estaba diciendo que él no quería poner a prueba a Dios porque indudablemente alguien pensaría era suficiente con que él tuviese confianza en Dios. Pero no ese es el sentido que nosotros encontramos en este pasaje. Lo que el rey realmente está diciendo es: yo no quiero aceptar la oferta de Dios. Yo no quiero tener un compromiso con Dios. Yo no quiero poner a prueba a Dios. En otras palabras, yo quiero hacer las cosas aparte de Dios. Yo quiero hacer las cosas fuera de Dios. Y cuando nosotros encontramos esta situación, entonces vemos realmente que esto es grave para Dios. El hecho de que Dios nos esté ofreciendo algo que no merecemos, porque acá no lo merecía, y a pesar de que no lo merecemos, todavía lo estemos rechazando. Por eso la respuesta del rey, del profeta Isaías, es sin duda una respuesta donde Acaz tenía que entender que había colmado la paciencia de Dios. ¿Cómo es posible que estuviese él rechazando todas las ofertas de Dios? Y dice el versículo 13: respondió entonces Isaías y le dijo: oíd ahora, casa de David, que os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Qué interesante el hecho de que la respuesta que estaba dando el rey Acaz a Isaías sin duda le molestó, y tal vez a cualquier persona le molestaría, como cuando alguien le está ofreciendo ayuda a una persona y sabe que la necesita y uno la quiere ofrecer de todo corazón y esa persona la rechaza. Y en este caso, Isaías indudablemente sentía que la actitud de Acaz hacia Dios no solamente era algo que molestaba a Dios, sino que también lo molestaba a él. Y aún más, ¿cómo era posible que Acaz respondiese de esta manera, molestando a Dios, que había sido tan bueno en hacerle todos estos ofrecimientos? Sin embargo, recordemos que Dios no obliga a nadie. Nosotros podemos rechazar a Dios. Nosotros podemos rechazar las ofertas de Dios. Nosotros podemos rechazar las oportunidades de Dios. Dios puede ponernos y ofrecernos lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces tomamos la misma actitud del rey Acaz: rechazar las ofertas, rechazar aún la protección, rechazar el cuidado de Dios. Ahora, ¿qué podía esperarse de Dios? Bueno, Isaías le dice: pues aunque tú no has pedido una señal, Dios te va a dar una señal para poder mostrarte, para poder demostrar que Él es finalmente el que tiene el control de todas las cosas. Y aunque el rey estaba rechazando a Dios, Dios aún seguía protegiendo a su pueblo, y aún lo iba a proteger a pesar de que el rey se hubiese rebelado contra Dios. Y entonces le dice: bueno, Dios va a dar una señal. El versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Qué interesante. Ahora Dios dice: aunque tú no quieras, aunque tú no desees aceptar la oferta, yo voy a dar una señal. Y esta señal es que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo, el cual se va a llamar Emmanuel. Y todos sabemos cuál es el significado de Emmanuel, que quiere decir: Dios está con nosotros.
Ahora, es difícil poder explicar, es difícil poder entender cómo a pesar de la rebelión del rey, a pesar del rechazo del rey, Dios todavía le da una señal, donde la señal significa: Dios está con ustedes. Dios está con vosotros a pesar de la rebelión. Ahora, tal vez para algunos el hecho de tener un Dios de esta magnitud, o un Dios que puede ir más allá tal vez de lo que nosotros nos merecemos, podría llevarnos a pensar, bueno, no siempre Dios actúa de esa manera. Pero podemos ver que finalmente es Dios el que toma las decisiones. Y yo creo que, aunque pensemos que no siempre Dios actúa de esta manera, creo que Dios siempre lo hace de esa manera. Tal vez nosotros no lo hemos percibido así, pero Dios lo hace de esa manera. Ahora, Emmanuel iba a nacer de acuerdo a la profecía que Isaías estaba dando. Pero ¿quién es Emmanuel? Bueno, entendemos que los escritores del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, esta profecía de Emmanuel aplica a Jesús. En otras palabras, tiene su cumplimiento en Jesús. Pero, ¿quién fue Emmanuel en el tiempo de Acaz? ¿Por qué? Porque estamos hablando más o menos por ahí, por el año tal vez 735 antes de Cristo. Y estamos hablando que ahora viene la profecía de que antes de que este niño, Emmanuel, supiese elegir, desechar lo malo y elegir lo bueno, estamos hablando de que esto ocurría más o menos a los 12 años de edad, cuando un niño judío se entendía que ya podía saber hacer las elecciones correctas. Entonces, antes que el niño cumpliese los 12 años de edad, entonces estas tierras de estos dos reyes, que sería Damasco, que era la capital de Siria, y por otro lado Samaria, que era la capital de Israel, estas dos tierras serían destruidas. Ahora, ¿cuándo fueron destruidas estas dos tierras? La ciudad de Damasco, de acuerdo a lo que leemos en este mismo pasaje, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, la conquistó por el año 732. Y la ciudad de Samaria, que fue la capital de Israel, fue conquistada en el año 722. Así que, si estamos hablando de que Emmanuel iba a cumplir 12 años de edad, y antes que él cumpliera, estas dos tierras tendrían que ser destruidas, entonces podemos ver que este momento en que Isaías se encuentra con Acaz, indudablemente pudo haber ocurrido ya por el 735, 734. ¿Por qué? Porque todavía venía un año en que la Virgen iba a estar encinta, y después vendrían otros casi 12 años que nos llevaría más o menos al tiempo en que tanto Siria y su capital Damasco como Israel y su capital Samaria fueron destruidas por los asirios. Ahora, ¿realmente nació Emmanuel? ¿Realmente antes que cumpliera los 12 años de edad fueron destruidas estas tierras? Interesantemente, no encontramos nada más que se diga acerca de Emmanuel en el libro de Isaías. Por lo tanto, han surgido muchas especulaciones de que tal vez Emmanuel iba a ser un hijo que iba a dar la esposa del rey Acaz. No se menciona ningún hijo que
Acaz haya tenido, que se llamase Emanuel. El único hijo que nació de Acaz fue Ezequías. Algunos dicen que Emanuel indudablemente podría ser una referencia a Ezequías. Otros creen que a lo mejor Emanuel iba a ser un hijo de Isaías con la profetisa. Pero lo que podemos decir es que no se puede decir con precisión quién fue realmente Emanuel o cómo fueron que pasaron esos años, porque no hay ningún registro en el libro de Isaías. De cualquier manera, el relato termina con el hecho de que a pesar de la rebelión de Acaz, a pesar del rechazo de Acaz contra Dios, de la oportunidad, de las señales que Dios les estaba ofreciendo, Dios aún promete estar con ellos. Dios promete estar con su pueblo. Y podemos decir que esta es una gran lección que nosotros podemos aprender ahora. Dios todavía sigue siendo el mismo Dios de amor, de cuidado, de misericordia de aquel tiempo. Y tal vez para algunos de nosotros que hemos rechazado a Dios, que hemos rechazado las ofertas de Dios, el cuidado de Dios y aún las señales que Dios nos ha dado, esto debería de ser una lección. Dios promete estar con nosotros. Y finalmente, si nosotros decidimos rechazarlo, pues Dios también en algún momento nos va a abandonar. Pero hasta aquí, Dios todavía, indudablemente, en la experiencia de muchos de nosotros, sigue estando con nosotros. No seamos rebeldes, no seamos renuentes como el rey Acaz, sino que aprendamos a aceptar las oportunidades de Dios. Aprendamos a reconocer las señales que Dios nos da, porque Dios desea redimirnos y Dios desea mostrarnos su amor, su cuidado y su protección. Por lo tanto, hoy es el momento de aprender y reconocer que a pesar de todas las cosas, o a pesar tal vez de nuestra renuencia o nuestra rebelión, Dios todavía sigue estando con nosotros. No seamos como el rey Acaz, sino que veamos, abramos la puerta de nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y para poder entender las señales que Dios nos da, porque Dios desea redimirnos, Dios desea salvarnos y Dios va a ir hasta el último momento, hasta el último paso. Dios va a hacer aún casi lo imposible para redimirnos, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que desea salvarnos. a ti